días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos un día más compartiendo con ustedes un nuevo estudio de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde, ¿cierto?, realizar nuestro estudio que estamos siguiendo, ¿cierto?, que tiene relación con la oración. Pero antes que sigamos avanzando con nuestro estudio, quisiera invitarles a elevar una oración para que el Señor siga guiando nuestra vida en todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das de vida. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nuestras familias. Gracias, Dios, porque tú provees para nuestras necesidades. Padre celestial, si han habido pecados, Señor, en nuestra vida, perdónanos. Perdona nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro corazón, limpies nuestra mente, limpies, Padre celestial, todo nuestro ser con tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre celestial, para poder comprender tu palabra y la podamos poner por obra cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos queridos, estuvimos hablando, ¿cierto?, sobre dos temas que tienen relación con la temática de la oración. El día martes estuvimos trabajando la temática que llevaba por título La grandeza de la oración. Y en esta lección nosotros pudimos aprender qué es lo más importante cuando nosotros oramos. La respuesta a esta pregunta es conocer mejor a Dios. Eso es lo que nosotros queremos lograr hacer cuando nosotros vamos a las rodillas, cuando nosotros vamos a tener un tiempo de oración con el Señor. Es conocer mejor a nuestro Dios. También dentro de esta lección pudimos conocer, ¿cierto?, que tener un conocimiento de Dios es mucho mayor que recibir un cambio en las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. También en esta lección pudimos aprender que la vida de oración de los creyentes, tanto pública como privada, es el bien más preciado, porque es la comunión o compañerismo con Dios. Porque de esa manera le estamos conociendo más a Él, cuál es su voluntad y sus propósitos para nuestra vida. Eso es lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto?, y aprendiendo el martes de la semana pasada en la lección titulada La grandeza de la oración. Estas lecciones que tuvimos la semana pasada no aparecen en nuestro manual de oración que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Ahora, el día jueves también estuvimos estudiando en relación con la oración y estuvimos trabajando una lección titulada La integridad de la oración. Y en esta lección nosotros pudimos conocer, ¿cierto?, y aprender, ¿cierto?, que como hijos de Dios, como discípulos de Dios, debemos ser íntegros y humildes para confesar nuestros pecados delante de Dios. Él nos conoce y sabe lo que hacemos. Él nos conoce a perfección, como leímos también en el Salmo 139 ese día. Cuando lo otro que pudimos aprender ese día en esta lección es que conocer mejor al Dios de la Biblia no es algo que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, por sí solos, ¿cierto? Exige la comunidad de la iglesia, la participación de la adoración comunitaria, como cuerpo, como iglesia, así como en el tiempo de devoción, ¿cierto?, personal, la instrucción también de la palabra del Señor, ¿cierto?, participar de los estudios bíblicos, participar de los cultos, ¿cierto?, de las actividades que nuestra iglesia ofrece para toda la comunidad y la meditación también de la palabra en silencio. También en esta lección pudimos aprender que Jesús está afirmando que la prueba infalible para la integridad espiritual es la vida privada de oración. En lo secreto, ahí en nuestro cuarto, ahí comienza, ¿cierto?, nuestro anhelo, nuestro deseo de conocer más al Señor. Nuestra vida de oración comienza en casa, nuestra vida de oración comienza ahí en lo secreto. En cuarto lugar, nosotros pudimos conocer también en esa lección que nuestra manera de vivir,
¿cierto? Demostrará nuestra vida de oración en lo secreto, demostrará nuestro conocimiento y comunión con Dios. No es que vayamos nosotros a orar, ¿cierto? Para dar a demostrar a la gente que oramos en el secreto y tenemos un conocimiento amplio de lo que Dios es. No es eso. Es que las demás personas, hermanos, verán en nosotros, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de responder, en nuestra manera de trabajar, en estas cosas, hermanos. Las demás personas verán en que nosotros, hermanos, tenemos una vida de oración en lo secreto, tenemos una vida de oración para conocer al Señor, para tener un conocimiento pleno de lo que el Señor es, de la esencia de nuestro Dios, que tenemos una comunicación diaria con nuestro Señor. No es que nosotros lo vamos a dar a demostrar, sino que otros lo verán en nosotros. Amén. Entonces, esas dos lecciones que estuvimos trabajando la semana pasada no aparecen en este libro que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Nuestro manual de estudio de Señor, enséñanos a orar. Yo sé que hay varios hermanos que lo tienen, este libro, y yo lo voy a estar compartiendo, ¿cierto? Al WhatsApp de nuestros hermanos para que vayan siguiendo también el estudio. Ahí va a ir en formato digital, ¿cierto? En formato PDF, ustedes lo pueden imprimir, tiene solamente 47 hojas y pueden también seguir junto con los demás hermanos, ¿cierto? El estudio de la palabra del Señor y dejar que el Señor nos enseñe a orar, así como Él, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar. Ahora quisiera invitarles, ¿cierto?, a que pasemos, ¿cierto?, ya al estudio en sí de lo que es, digamos, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es la oración, hermanos? ¿Cómo nosotros podríamos responder a esta pregunta si alguna persona, algún familiar, algún amigo, algún vecino nos hiciera esta pregunta? ¿Qué es lo que es orar? ¿Qué es lo que es la oración? Prácticamente muchas veces nosotros respondemos es una comunicación, es conversar con Dios. Y claro, efectivamente esa es una respuesta clara, ¿cierto? Que tiene relación, ¿cierto?, con la oración. Primeramente, la oración que nosotros hacemos, ¿cierto? No la hacemos hacia el vecino, no la hacemos hacia la pared, la hacemos hacia un Dios que nos rescató, a un Dios que creó el cielo y la tierra, al Dios soberano, al único Dios eterno. Ahora, la oración, hermanos, en el contexto teológico, la oración es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Dios. La oración también es una respuesta al conocimiento de Dios. Es un esfuerzo que nosotros logramos hacer para comunicarnos con nuestro Señor, para comunicarnos con Dios. A través de la palabra y del Espíritu Santo, la oración llega a ser contestarle a Dios. Esto es lo que llega a ser la oración, ¿cierto? Por medio de la palabra y del Espíritu Santo, llega a ser contestarle a Dios. Tener una conversación completa, ¿cierto?, con Él, con nuestro Señor. Toda oración, hermanos, es una respuesta a Dios. Dios viene a nosotros primero. Dios es quien viene y viene a nuestro encuentro. Él se comunica primero con nosotros. Entonces nosotros respondemos por medio de la oración a su llamado, ¿cierto? A tener la comunión que Él desea tener con nosotros también. Si no lo hiciéramos, hermanos, si no lo hiciera el Señor, si el Señor no se comunicara con nosotros, no tendríamos necesidad, ¿cierto?, de poder comunicarnos con Él, si Él no se comunicara con nosotros, porque nosotros oramos, ¿cierto?, en respuesta a cómo Él se está comunicando con nosotros por medio de su palabra, ¿cierto?, por medio de su gracia. Toda oración, hermanos, es una respuesta a Dios. Dios viene a nosotros primero.
Si no lo hiciera, nunca nos comunicaríamos con Él. Cuanto más clara sea nuestra comprensión de quién es Dios, mejor serán nuestras oraciones. Mejores serán nuestras oraciones, hermanos, cuando tenemos un mejor conocimiento de nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a conocerle? Teniendo tiempo, dedicando tiempo para estar en oración y en la lectura y en la práctica, ¿cierto?, de la lectura bíblica y del estudio profundo de ella misma. Ahora, hermanos, Dios quiere tener una relación con su Hijo. Ahora, Dios nos conoce, Él nos formó, Él nos conoce a perfección, Él sabe nuestro caminar, Él sabe todos los pensamientos que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Pero nosotros no le conocemos lo suficiente. Por eso nosotros tiene que nacer, debe haber una necesidad por estar en comunión con Él en oración. Ahora, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y todo padre quiere tener una relación con su hijo, quiere cultivar una relación, ¿cierto?, con su hijo. Una conversación para que de esta forma, ¿cierto?, nosotros como hijos, ¿cierto?, podamos conocerle, ¿cierto? Así es, lo mismo pasa con nuestra comunión con nuestros hijos, ¿cierto? Con nuestras hijas. Como padre, yo quiero conocer a mi hija, yo quiero darle a conocer, ¿cierto?, cómo debe caminar, cómo debe andar en este mundo, cómo se debe comportar en este mundo. Mi hija es pequeña aún, pero yo necesito comunicarme con ella para poder hacerle ver, ¿cierto?, enseñarle cómo caminar en este mundo. Y ella me irá, ¿cierto?, contestando, y ella me irá también haciendo preguntas, me irá preguntando: papá, pero ¿cómo hay que hacerlo en esto? ¿Cómo? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué eso pasa? En fin, muchas preguntas que nuestros hijos nos hacen. Entonces hay una comunicación, hay una oración. Entonces esa oración debemos cultivarla para poder que nuestros hijos nos conozcan. Y es así con la relación con nuestro Dios. Nosotros necesitamos comunicarnos con Él. Y Él nos muestra, ¿cierto?, por medio de su palabra, cómo nos debemos comportar en este mundo. Quiero contarles, hermanos, por eso, hermanos, que es necesario que nosotros como hijos de Dios dediquemos tiempo especial para estar en comunión y conversación con Dios y para conocerle más por medio de su palabra. Quiero contarles que los judíos oran 3 veces al día. 3 veces al día oran los judíos. Los budistas usan ruedas de oración donde lanzan oraciones a la atmósfera. Algunas tribus, ¿cierto?, oran a través de un canto. Los musulmanes oran, ¿cierto?, 5 veces al día. El día domingo conversaba con uno de nuestros misioneros de nuestra iglesia que está en Medio Oriente, y él me decía: Patricio, una de las cosas que más me impresiona de donde estoy cumpliendo la misión del Señor es que los musulmanes oran 5 veces al día. Desde las 4:20 de la mañana suenan unas tremendas bocinas con un llamado a que todo el mundo debe estar orando a su Dios. 5 veces al día, con tremendas bocinas, hacen un llamado a orar. Todas las personas, estén haciendo lo que estén haciendo, deben dejar lo que están haciendo y comenzar a orar a su Dios. Esto lo hacen los musulmanes. Y nosotros, hermanos, ellos que adoran a un Dios falso, ¿cierto? Y nosotros que adoramos al Dios vivo, al eterno Dios, al creador del cielo y la tierra, aquel que nos conoce, aquel que nos formó, aquel que nos llamó a estar en su presencia, ¿cuántas veces al día estamos en comunión con el Señor? ¿Cuántas veces al día o a la semana pasamos en oración? Es algo que nosotros debemos de reflexionar, hermanos. Muchas veces nosotros pareciera que con nuestras oraciones o nuestro servicio al Señor pareciera que estuviéramos dando a conocer un Dios falso, un Dios que no conocemos. Entonces, hermanos, nuestra realidad debe cambiar. Debemos conocer al Dios que nos ha rescatado de la muerte eterna, aquel Dios
que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros, por nuestro pecado. Nosotros debemos dedicar tiempo para conocerle mejor a Él, para cultivar esta íntima relación con Él. ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día dedicamos a estar en presencia del Señor? Reflexionemos en esto, hermanos. Reflexionemos en esto y podamos cada día, hermano, ir sumando minutos, medias horas, quizá horas en el día para estar en la presencia del Señor. A todos nos cuesta hacerlo, pero si no comenzamos a hacerlo, nunca vamos a aprender a orar. En la página 5, hermanos, de nuestro manual de estudio, Señor, enséñanos a orar, quiero invitarle a que vayan a la página 5, porque ya vamos a ir avanzando, ¿cierto?, en el estudio, ¿cierto?, de este maravilloso libro que tengo aquí en mis manos y que ustedes también lo tienen ahí en formato digital o también físicamente. Y quiero que vayamos a la página 5. Y en la página 5, en el segundo título, nos habla de 3 oraciones estratégicas. 3 oraciones estratégicas. Hermano, cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón a dedicar tiempo a la oración para tener nuestro encuentro diario con el Señor, ¿cierto? Cristo irá ganando terreno en nuestras vidas, ¿cierto? Y eso es buenísimo. Cristo se va a ir manifestando cada día más en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Pero déjeme decirle que Satanás no estará contento con esto. Porque así como Cristo va a ir ganando terreno, ¿cierto? Satanás va a ir perdiendo terreno, pero Satanás seguirá trabajando para poder recuperar el terreno perdido. Entonces, cada vez que nosotros iniciemos un tiempo de oración, hermanos, cada vez que nosotros vayamos o dediquemos este tiempo de oración, ¿cierto?, diario, para estar en la presencia del Señor, nosotros debemos hacer 3 oraciones estratégicas. Una de ellas es protección, la otra oración es de dirección y la otra oración es de revelación. Entonces quiero que vayamos viendo cada una de estas 3 oraciones. ¿Por qué orar por protección? El Salmo 46, versículo 1 y versículo 2 nos dice la palabra del Señor así: Dios es nuestro amparo. Aquí está el salmista hablando, ¿cierto? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Orar por protección. Esto es pedir a Dios protección por nuestro corazón, pedir protección por nuestra mente, pedir protección por nuestra vida, por nuestra alma. Hermanos, cada vez que nosotros vayamos a tener un encuentro con el Señor por medio de la oración, Satanás tratará cada día, cada momento de quitar tu atención de Cristo. Entonces nosotros debemos orar por protección, para que Dios proteja nuestro corazón, nuestra mente, proteja nuestra familia, proteja a nuestro esposo, nuestra esposa, proteja a nuestros hijos, proteja nuestra propiedad, que Él nos libre de todo mal, ¿cierto?, de todo accidente, etc. Y que en esta oración, hermanos, nosotros podamos decir, como dice el salmista: Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Señor, usted es mi refugio, mi amparo. Señor, usted es mi fortaleza, usted es mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Se fijan que es importante poder orar por protección espiritual y también, ¿cierto?, protección física? Ahora, la segunda oración que nosotros debemos hacer es la que tiene que ver con dirección, ¿cierto? Orar por dirección. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, nos dice la palabra del Señor así: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. En esta oración de dirección, hermanos, oramos a Dios para que quite toda distracción que impida, ¿cierto?, que nos concentremos en Él,
que nos guíe a toda verdad, que nos guíe a un encuentro con Dios, que nos guíe, ¿cierto?, para poder concentrarnos en Él, que nada nos distraiga, que no haya nada de exterior, ¿cierto?, que nos pueda distraer de este tiempo de devoción con el Señor. La tercera oración que debemos hacer tiene que ver con la revelación. Oración, ¿cierto?, por revelación. Dice Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto, hermanos, tiene que ver, esta oración de revelación tiene que ver con que nuestro Señor revele su poder, revele más de su amor, que nos enseñe a orar por medio del Espíritu Santo. Oramos para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos para escuchar su dulce voz por medio de su palabra. Esto es orar por revelación, que Él revele cada día su amor, que Él revele más de su amor, que Él revele más de su poder que Él tiene. Hermanos, 3 oraciones estratégicas: orar por protección, orar por dirección y orar por revelación. 3 oraciones estratégicas, hermanos, que cada día debemos hacer al iniciar nuestros tiempos de oración. Quisiera, hermanos, para ir finalizando, tener una oración para finalizar este tiempo de instrucción de la palabra del Señor y dar gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado por medio de esta lección de su palabra. Amén. Padre eterno del cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, nosotros podemos conocerte más. Por medio de la oración, Señor, podemos entrar en un diálogo con usted, Señor. Por medio de la oración nosotros podemos dar a conocerle a usted nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y usted también por medio de su palabra nos habla, nos exhorta, nos reprende, nos anima y nos habla, Señora, por medio de ella. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, pueda calar profundo en nuestros corazones y ella cada día nos desafíe, Padre Celestial, para poder estar en comunión contigo día tras día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está viendo y escuchando esta lección de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, les invito, les doy las gracias primeramente, ¿cierto?, por paciencia, ¿cierto?, para poder escucharme, ¿cierto?, escuchar, ¿cierto?, la instrucción del Señor que Él nos ha enseñado el día de hoy. Y les invito para seguir cada día, ¿cierto?, estar edificándonos, ¿cierto?, por medio de la palabra del Señor. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ¿cierto?, en una lección más de nuestro manual Señor, enséñanos a orar. Que Dios les bendiga. Chao, chao.